Damas y caballeros, buenas noches, bienvenidos amigos, amigas y gente que entró a curiosear de pedo. Hoy me gustaría hablar de un tema que me parece sumamente importante, que es la masturbación, porque es un tema que está de moda y porque me gusta hablar de temas que conozco de primera mano. A partir de la pandemia y del confinamiento obligatorio y preventivo, que es esa forma de decir no puedes salir de tu casa, flaco, la masturbación ha vuelto a estar de moda. De hecho, para mí siempre estuvo de moda, desde los 13 años aproximadamente, pero a partir del confinamiento, de la cuarentena, es como que ha vuelto a ser tenida en cuenta. La masturbación, siempre despreciada, vilipendiada, pero ahora, ahora que hace 2 meses que no garchás, es como que ya te pinta, ¿no? Ya lo empezás a mirar con cariño, digamos. Por cierto, este podcast está auspiciado por vodka con naranja. El día que nos auspicie Smirnoff, olvídate. El día que vamos a hacer todos los podcasts totalmente en pedo. Pero ahora, digamos, vamos así tranquilo. Lo compramos nosotros. Igual si alguno de ustedes tiene alguna fábrica de bebidas alcohólicas y quieren que a pasar su publicidad por acá, listo, son nuestros amigos. La masturbación. Vamos a este tema que es muy importante. Me gustaría contarles algo. La primera vez que me masturbé, me acuerdo que pensé, chau, boludo, esto es mejor que la televisión. Porque a mí de chiquito me gustaba mucho la televisión. Nunca me gustó el fútbol, no me gustaba mucho jugar afuera en la calle. La televisión, La Dimensión Desconocida, Viaje a lo Desconocido. Esas series me encantaban. Eran los años 70. Googleen, Millennial, hijo de puta. Googleen, estaba bueno. Pero un día descubrí la masturbación y dije, ay, mierda, esto también está bueno. Me gustaría contarles esa historia. Corría el año 1980 aproximadamente. En aquella época, en los baños había revisteros. Es decir, no es como ahora que vos, tu papá, tu mamá, tus hijos, tus nietos, todo el mundo va a cagar al baño con el celular. No. En aquella época habían revisteros. Es decir, vos cuando ibas a cagar leías revistas. Y en esos revisteros habían diarios, en fin, revistas de la época. En fin, yo recuerdo que mis padres habían salido, era un sábado, mira, lo recuerdo exactamente, era el 7 de agosto de 1980. Mis viejos habían salido, cayó día sábado. No, mentira, estoy boludeando. Pero me acuerdo que fue en el año 1980. Mis viejos habían salido, mis hermanos estaban jugando en el patio y a mí me pintó que fui al baño. Y tenía 13 años. Me senté y en el revistero había una revista Radiolandia 2000, googleen, hijos de puta, Radiolandia 2000, una gran revista de la época, donde salían chicas en bikini y apareció en una de las páginas Yuyito González. Fue mi primer amor. Me la hice con Yuyito González. Yuyito González ahora es una mujer de unos 70 años aproximadamente, y aparte es evangelista. Y está mal, y no está mal, vi un par de fotos de ella, no está mal, pero en aquella época era para chorrearse encima. Así que puedo decir que debuté con Yuyito. La masturbación, en esencia, la masturbación es igual desde hace miles de millones de años, solo cambia el nombre. Hoy, por ejemplo, se le llama sexo virtual, que no es más que un eufemismo para decir me estoy matando a paja detrás de una pantalla, ¿no? Es un eufemismo. Es como que la gente ahora dice delivery, cuando en realidad no es un delivery, es el viejo y querido reparto a domicilio. Le decís delivery para hacerte el moderno nada más. De hecho, la masturbación es lo más antiguo del mundo. O sea, no la inventamos nosotros, no la inventaste vos. Tu tatarabuelo ya se hacía la paja y se hacía la paja exactamente igual que vos. Así que no sos tan moderno en ese sentido. La masturbación es sumamente importante para la salud mental, sobre todo de la gente que está en cuarentena. Hacerse la paja o agitar la coctelera, como te guste decirle,
Es tan importante que hasta el gobierno argentino, a través del Ministerio de Salud, le recomendó a la gente que se masturbe en la casa. O que haga sexo virtual, lo dijeron más copado, pero para el caso le dijeron quédate encerrado y hacete la paja, morite a pajas. Si esto no es un gobierno progresista, flaco, entonces no sé, boludo. Realmente yo creo que eso es un gobierno progresista en ese sentido. Te manda a hacerte la paja. Mirá la diferencia, por ejemplo, con los gobiernos de derecha, como por ejemplo Bolsonaro, que Bolsonaro le recomendó a la gente que haga ayuno y un día de oración a ver si se les pasa la pandemia. O Donald Trump, que le recomendó a la gente que se inyecten desinfectante, y la gente lo hizo. 100 personas en Estados Unidos cayeron al hospital porque se habían inyectado, no sé, lavandina a los hijos de puta. Y después algunos se preguntan por qué la democracia no funciona, por qué no funciona la democracia. ¿Por la corrupción de los políticos? Sí, ponele que sí, pero tampoco funciona. No funciona porque la gente es boluda, por eso no funciona, porque mirá que ir a inyectarte lavandina, pelotudo de mierda, aparte de votar a Donald Trump, ¿no es cierto? En lugar de hacer la cuarentena y masturbarte, como hacemos nosotros, que somos gente inteligente, no, el pelotudo se inyecta lavandina y sale a correr. Boludo del orto. La mejor definición de masturbación, fíjate que no la dio un tipo como Sigmund Freud, que estudió mucho la sexualidad, pero él no dio la mejor definición de masturbación. La mejor definición la dio Facundo Cabral. Si no saben quién es, googleen. Facundo Cabral, gran cantautor argentino, que dijo: la masturbación es un canto silvestre de independencia. La masturbación es un canto silvestre de independencia. Es decir, la paja te hace libre. Y yo creo mucho en esto. La paja desarrolla la imaginación y el mundo interno, porque para masturbarte necesitas imaginación. Por eso la gente que la pasa mal en la pandemia, esos boludos que necesitan salir a correr, salir a comprar, salir de la casa, es porque no tienen vida interna. Generalmente los que nos gusta leer o los que nos gustan, por ejemplo, ver películas, la pasamos mejor durante la cuarentena. Obviamente no estamos hablando de gente que necesita salir a laburar, que eso es distinto. Estoy hablando del ansioso de mierda nada más. Y los que nos gusta masturbarnos, también la pasamos bien. De hecho, a mí me gusta leer un libro, ver una película y después me hago la paja. Otro beneficio de la paja, por ejemplo, es que no tienes que invitar a salir a nadie, ni gastar plata, ni hacerte el sexy. Y sobre todo la otra persona no tiene que saber nada al respecto. En ese sentido es buenísimo. Es como en la primaria, cuando vos decías, ¿estás de novio? Sí. ¿Con quién? Con fulanita, pero ella no lo sabe. Esto es lo mismo. Hacerte la paja, la otra persona no tiene que saber nada, no la importunás, no la jodés. Vos te haces la paja con el que querés. Por ejemplo, vos te podés hacer la paja con Angelina Jolie y Brad Pitt no se va a poner celoso. Porque Brad Pitt no sabe nada, ¿entendés? La masturbación, y vamos al título de este maldito podcast, la masturbación tiene una historia larga e interesante, como la mía, ¿viste? Por ejemplo, ya en el comienzo de los tiempos hay pinturas. Esto no me lo estoy inventando yo, ¿entendés? Lo investigué en Wikipedia y en un par de páginas de psicoanalistas. Ya en el principio de los tiempos, por ejemplo, hay pinturas rupestres de la Edad Media, de la Edad de Piedra, que ya muestran humanos en el acto de masturbarse. Vos fíjate que los antiguos humanos parece ser que relacionaban el autoerotismo, hacerse la paja, frotársela contra las piedras, no sé contra qué lo hacían, con la naturaleza, con la abundancia, sobre todo con los ciclos de la primavera, ¿no? Por eso los tipos se pintaban haciéndose la paja. O mejor dicho, otro cavernícola lo pintaba. Es como que un cavernícola se estaba haciendo la paja y el otro le decía, te voy a inmortalizar acá en una pared, y lo pintaba haciéndose la paja. Es decir, que las pinturas rupestres fueron algo así como el primer cine porno. Era como el Netflix de los cavernícolas. Los cavernícolas se juntaban, encendían una fogata y se ponían a ver las pinturas rupestres donde había gente cazando, qué sé yo, y después se iban y veían otras donde la gente estaba garchando o masturbándose. Es loco eso, ¿no? Porque es como si dentro de miles de años, cuando se extinga la raza humana y vengan los extraterrestres y acá no haya nada, pero
por ejemplo, haya sobrevivido un video tuyo haciéndote la paja. Y los extraterrestres los van y dicen, mirá lo que hacían estos pibes, mirá qué copados. Las primeras civilizaciones, como por ejemplo los sumerios, que los sumerios eran unos pibes que vivían ahí cerca del Éufrates y el Tigris, que quedan ahí en la Mesopotamia. No sé, googlea, culiado, googlea. Pero según dicen, estos tipos, los sumerios, tenían muy buena onda con el autoplacer. Y tenían, fíjate hasta qué punto tenían buena onda con la paja, es que los tipos tenían un dios que se llamaba Enki, que había creado los dos ríos, el Éufrates y el Tigris, y aparentemente, según la creencia de ellos, lo hizo a través de una masturbación. Enganchate con esa, ¿eh? Tipo, se hizo la paja y nació el Éufrates y el Tigris. Hay que comer maní, boludo, para hacer eso, los egipcios. Después de los sumerios vinieron otros imperios. Bueno, ya siempre aparecen los egipcios en algún comentario que tenga que ver con la historia, siempre aparecen los egipcios. Los egipcios también era gente que se la cascaba de buena onda, sin cargo de conciencia, los tipos muy bien, se hacían la paja, no pasaba nada. Y después vinieron los griegos, y los griegos siempre son interesantes. Los griegos, por ejemplo, no solamente no tenían muchos prejuicios con la sexualidad, sino que incluían, por ejemplo, la masturbación en algunas obras de teatro, en las antiguas sobre todo, ¿no? Las antiguas obras de teatro, por ejemplo, aparecían... al principio se hacían algunas comedias, y en las comedias aparecieron unos tipos que se llamaban sátiros, que tenían como unas pijas muy grandes, que eran falsas, obviamente, las hacían para el escenario, eran como unos penes gigantescos, como de 1 metro, y lo agitaban, y hacían malabares, y hacían como que se masturbaban, y jugaban, y cantaban, y la gente se recopaba. Era un fiestón, boludo, era como la fiesta del chivo, pero... como el Cirque du Soleil, algo así, pero con porongas de 1 metro. Esas son obras de teatro, boludo. Era como hacer stand-up en bolas, boludo. Eso eran obras de teatro, ¿no? El Teatro San Martín. Y después aparecieron los romanos. Los romanos, bueno, viste que los romanos siempre son violentos, mala onda, les gustaba pelear. Y obviamente... ya eran un pueblo medio hortiva, porque ya no tuvieron tan buena onda con la masturbación. Llegó hasta los griegos. Después los romanos ya dicen que, por ejemplo, consideraron la masturbación como un acto indigno, algo propio de los esclavos. Y no sé por qué, como pensaban que la masturbación no estaba buena, se hacían la paja pero con la mano izquierda. Porque la mano izquierda estaba relacionada para las cosas impuras, algo así. Por eso Nicolás del Caño se masturba con la izquierda. Nico del Caño se masturba en el baño, lo hace despacito para no hacerse daño. Nico del Caño. ¿Cuándo vino el problema? Sigamos con la historia de la masturbación. ¿Cuándo vino el problema? El problema jodido con la masturbación vino en realidad con la Biblia. Cuando no, la Biblia, ¿no? Con los judíos y los cristianos, que arruinaron todo, porque los judíos y los cristianos siempre arruinan todo, y entre los dos juntos se llaman la cultura judeocristiana, que son realmente unos rompehuevos, literalmente en este caso unos rompehuevos, porque no te dejan masturbarte tranquilo, porque ellos tienen una historia a través de la cual a nosotros nos llegó la masturbación como pecado, que fue la historia de Onán. Googlea, hijo de puta, pone Onán. De ahí viene la palabra onanismo. Onán era el hijo ¿de quién mierda era? De Judá. Ahí está, ¿me entendés? Lo saqué de Wikipedia, no de la Biblia. Onán era el hijo de Judá. Era el segundo hijo. Tuvo un hijo primogénito que no sé cómo carajo se llamaba. El asunto es que ese chabón se muere, el primer hijo, el primogénito, y según las leyes judías de la época, que eran muy rompepija, el hermano siguiente, el hermano que venía, que era Onán, se tenía que casar con la cuñada. Y cuenta la historia que aparentemente los hijos
que él le diera a su cuñada, en realidad contaban como hijos del primogénito. Él no sé qué problema tenía con esto, con una cuestión de la herencia, siempre temas de guita, ¿viste? Que no sé qué cosa, que esto, que el otro. Entonces el chabón decidió, en realidad, tirar, como dice la Biblia, su simiente sobre la arena del desierto, que es como le acabó afuera, digamos, tiró la chele contra una piedra y eso se hacía la paja, terminaba así y eso se consideraba onanismo y fue un pecado y aparte él murió. No sé si lo mató Dios porque, nada, por zarpado, ¿me entendés? Por no. Esa es la historia. Ahora yo tengo una interpretación un poco más mundana. No creo que tuviera que ver con los hijos y con las pelotas de Mahoma. No de Mahoma en ese caso porque eran judíos, pero digo, no creo que tuviera que ver con eso. Sino, a mí me parece que debe ser todo mucho más sencillo. Hay gente que dice que las explicaciones más sencillas suelen ser las verdaderas. A mí me da la impresión que la mina, que se llamaba Tamar, era más fea que la pija, era una mina horrible y se había casado con el hermano, porque el hermano también sería más feo que la mierda. Y a él lo mandaron a agacharse esa piba y la piba era un culo y el pibe no quiso saber nada porque él capaz que tenía una novia que estaba re buena y se quería casar con la novia, o la quería por lo menos, y tenía que garchar con esta boluda porque se había quedado viuda y él dijo, mira, ¿sabes qué? Prefiero hacerme la paja, ¡pum! Muerte, Dios, pecado, y esa es la visión que nosotros tomamos de la masturbación, una visión judeo-cristiana. Después viene la Edad Media, ¿viste? En la Edad Media, la gente de la Edad Media pensaba que la masturbación era pecado, pero porque ellos tenían una cuestión con el tema del placer. Todo lo que fuera placer, ya sea coger, tomar alcohol, pasarla bien, cantar, bailar, todo eso debilitaba la voluntad. Y en algún aspecto creo que tienen razón. Yo creo que los placeres debilitan la voluntad. El tema es para qué carajo querés tener tanta voluntad, si los placeres están buenos. Pero, digamos, en la Edad Media eran más de rezar y de pegarse con un látigo en la espalda y de desarrollar la voluntad, y la paja no entraba bien, digamos, en el cristianismo de la Edad Media. Me olvidé de decir que en la Edad Media, digamos, lo que triunfa después en Roma y después en la Edad Media son justamente el cristianismo con las ideas judeocristianas, ¿no? Bueno, eso. Esto me hace acordar a la primera vez que me confesé. Yo me acuerdo que la primera vez que me confesé, yo soy criado en la fe católica. Y nada, un día me mandaron al catecismo, después hice la comunión y toda la poronga, y después me tuve que ir a confesar con un cura para hacer la primera comunión. Te metían pecados, boludo. Yo me acuerdo que me inventaba pecados, porque no tenía pecados, boludo, tenía 13 años. 12 años, no, 13, claro, pues ya me hacía la paja, me acuerdo. ¿Qué pecado puede tener un pibe de 13 años? No sé. Y me acuerdo que me fui a confesar y el cura, ya él me tiró la onda. Me dice, ¿has cometido actos impuros? Y yo no tenía más puta idea de que era un acto impuro. No sé, soy de bañarme poco, me baño cada 3 días, pero digo, de ahí a considerar eso un acto impuro. Pero después me di cuenta de que me estaba preguntando y me dice, ¿te tocas? Y le digo, sí. Me dice, ¿cuánto? Y yo le digo, ¿y qué sé yo? Lo normal. 2 veces por día, por ejemplo. Uy, se recalentó el cura, un quilombo, 20.000 Aves Marías, 7.000 Padres Nuestros, boludo. Y un día se me hincharon los huevos y no fui más. Bueno, el tema es que en realidad la gran cagada de la masturbación se vino en el siglo XVIII, mucho después de la Edad Media, del Renacimiento, ya que la Edad Moderna, en el Iluminismo, por ahí, ya se vino el gran problema con la masturbación. Porque fíjate que hacerse la paja estaba mal visto en la Edad Media, pero era un pecado. Pero después fue peor, porque se convirtió en una enfermedad. Y cuando las cosas se convierten en una enfermedad es mucho peor, porque una cosa es ser pecador, entonces vos sos pecador, te haces la paja, pero después vas, te confesás y está todo bien. Ahora, ya cuando sos un enfermo pajero, ya es otra cosa, porque ya no te perdona nadie, ya te tienen que meter en un circuito sanitario
para poder sacarte. Es mucho peor, no sé si se entiende lo que quiero decir. El asunto es que apareció un tipo que se llamaba Baltasar Becker, que era protestante, tenía que ser protestante, ¿cómo no? Porque si hay algo más hinchapelota que un judío y un cristiano, es un cristiano protestante. Eso tenían la peor con la paja. Y el asunto es que el tipo escribió un libro que se llamaba Onania o el atroz pecado de la autocontaminación, así como para que te sientas como el orto. Onania o el atroz pecado de la autocontaminación. Porque era un libro que te explicaba, por ejemplo, todos los problemas que te podía traer masturbarte. Como por ejemplo, y mira, eran tantos que ni siquiera los pude aprender de memoria, boludo, porque era una cosa que, según este tipo, Baltasar Becker, que era protestante, por ejemplo, masturbarte, que era una enfermedad, te podía traer un montón de problemas, como por ejemplo malestares estomacales, de digestión, pérdida de apetito, hambre voraz, vómitos, náuseas, debilidad de los órganos respiratorios, tos, ronquera, parálisis, debilidad de los órganos reproductores al nivel de la impotencia, ausencia de líbido, dolor de espalda, desórdenes oculares, auditivos, disminución total de la fuerza corporal, palidez, delgadez, granos en el rostro, deterioro de las facultades mentales, pérdida de memoria, ataques de ira, locura, idiotez, epilepsia, fiebre y finalmente la muerte. Boludo, hay que ser un tipo muy jodido para pensar tantos daños colaterales que te podía traer hacerte la paja, boludo. ¿Por qué pasaba esto? No sé, a mí me da la impresión que en realidad las viejas ideas religiosas se mantenían en esta gente que pretendían ser científicos, pero terminaban sosteniendo en realidad una especie de problema personal que tenían con la masturbación. A partir de ahí, por ejemplo, se fue yendo todo a la mierda, porque cada vez que aparecían más médicos, se desarrollaba más la ciencia, pero el problema con la paja seguía y había cada vez más problemas y cada vez más problemas con la paja. Incluso hasta llegar en la época victoriana, cuando Sigmund Freud aparece con toda su revolución del psicoanálisis y su perspectiva distinta de la sexualidad, pero incluso Sigmund Freud no escapó al problema del terror a la masturbación. Y Sigmund Freud llegó a decir, por ejemplo, que la masturbación era común cuando eras pequeño, en los niños, era una actividad como natural, pero si persistía de grande, se convertía en neurosis. Obviamente yo soy un gran neurótico porque yo personalmente no he parado. Y después vino algo interesante. En el año 1950 apareció un tipo que se llama Alfred Kinsey. Alfred Kinsey es un tipo interesantísimo, porque es un chabón que fue el primer tipo que se tomó en serio hacer un estudio sobre la sexualidad en los Estados Unidos. Y la hizo. Hay una película con Liam Neeson, que creo que Liam Neeson protagonizó al Dr. Kinsey, un tipo que en los años 50 se mandó a hacer todo un estudio sobre el comportamiento sexual de las personas. El estudio fue un quilombo y dio un montón de datos que los yanquis se volvieron locos. Porque descubrió que un montón de tipos, un gran porcentaje de tipos eran homosexuales, pero tenían parejas heterosexuales y mantenían una vida oculta. Descubrió que un montón de minas se hacían la paja y parecían que eran re mosquita muerta, pero las minas se mataban a paja. Descubrió un montón de cosas re locas y a los yanquis no les cayó muy bien, porque eran los años 50. Y vos decís, ¿cómo? El pueblo de la libertad, el pueblo de la democracia, los que ganaron la Segunda Guerra Mundial le ganaron a los nazis y resulta que la mitad son putos, boludo. Son cualquiera, hacen cualquiera. Generó un gran quilombo. Alfred Kinsey, por eso me cae bien ese tipo. Otro tipo que dijo algo interesante de la paja fue, que yo no lo sabía, también lo estuve viendo, fue Michel Foucault, que es un gran filósofo cuya obsesión siempre fue el poder, ¿no? Lo que el poder hace sobre el cuerpo de las personas. Por cierto, era puto también. Quizá por eso también tenía esa visión que no se le hubiera ocurrido a un heterosexual, ¿no? Y el tipo decía que
la masturbación, a los padres les gusta controlar a través de todos esos libros que les recomiendan, controlar la sexualidad del hijo, que el hijo no se haga mucho la paja, porque también es una forma de controlar su propia sexualidad. Mirá vos qué loco eso. Y este es un dato buenísimo. En 1994, pero mirá, hace muy poquito, boludo, en el 94. ¿Cuánto hace? Nada de eso. Estamos hablando de estos años. En 1994, algo así como la directora del Ministerio de Salud de los Estados Unidos, que allá no sé cómo se llama, el cirujano mayor, algo así, una mina que se llamaba Jocelyn Elders, a la mina la echaron del cargo. Estaba gobernando Bill Clinton en ese momento. Le echaron del cargo porque la mina dijo que la masturbación era sana y que se tendría que enseñar en las escuelas. Y que si los pibes en las escuelas se masturbaran más, por ejemplo, por ahí habría menos contacto sexual y se quedarían embarazadas menos minas, habrían menos quilombos y los pibes hicieran más la paja y si supieran que es normal y está bien hacerse la paja. La echaron a la mierda. Durante el gobierno, curiosamente, de Bill Clinton, que fue un tipo que se hizo famoso porque le chuparon la pija en el Salón Oval de la Casa Blanca. Mirá qué contradictorio, boludo. A propósito, por si no lo sabían, ¿saben por qué se llama paja? Porque en la cosecha del trigo, antiguamente, una de las formas de separar la semilla del trigo de la espiga era hacerle así. ¿Me entendés? Y con eso podías sacar las semillas y separarla de la paja. Y así quedó. Bueno, yo nada, no tengo mucho más que decir acerca de la masturbación. Simplemente que yo soy un defensor. Porque en definitiva a mí me parece que es un acto de libertad. Es el acto de libertad por excelencia. Porque como lo dijo Facundo Cabral, es un acto de independencia. Para hacerte la paja no necesitas nada más que vos y tu imaginación. Y listo. Y no le haces daño a nadie. Es genial. Y creo que por eso, a lo largo de la historia, tanto la religión como la política, como los especialistas, como la ciencia, tratan de controlar ese aspecto de la sexualidad que se les escapa. ¿Por qué lo tratan de controlar? Porque la política y la religión lo que necesitan es que también hacerse con tu mundo interno, ¿entendés? Es decir, que vos tengas las ideas que ellos sostienen. Y cuando te haces la paja, nada, sos absolutamente libre. No hay nadie que te esté diciendo cómo tenés que hacerlo o en quién tenés que pensar o qué te tiene que gustar. Entonces, digamos, si Jesús dijo la verdad os hará libre, pues yo te digo que la paja también te hace libre, ¿no? Siempre es como la necesidad de reglamentarla de alguna manera. Para mí, hacerse la paja es como pintar un cuadro, es como hacer una escultura, ¿viste? Una película Ghost, que hacían, es más o menos, algunos se la hacen así también. Te hace libre, sos tu propio artista y a la mierda. Y a mí también me parece que, por ejemplo, la masturbación se parece mucho también a leer un libro. Yo, por ejemplo, ahora estoy leyendo este libro, donde tengo apoyado el micrófono, es un libro de Stephen King. Lo leo solo, la paso bien, gozo, me encanta, y Stephen King ni se entera. Es como hacerse la paja con Stephen King, más o menos. ¿A quién carajo se le ocurriría, como en la Edad Media, prohibir la paja? Tendrías que prohibir los libros también. ¿A quién se le ocurriría algo así? O tendrías que prohibir un video en YouTube, por ejemplo. O sí se les ocurriría. Buenas noches.